Hola gente, compatriotas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. A la gente que está viendo este video, sobre todo los amigos peruanos. Bueno, dos noticias, justamente. Dos últimas elecciones que ocurrieron recientemente el día de ayer, domingo. Fresquitas todavía. Perú y Hungría. Partamos por nuestros vecinos del norte. Bueno, excelentes noticias, como se venía vaticinando y no sorprende para nada. Últimamente Perú está dado bastante el ejemplo de patriotismo y valores, por lo bien conservador. Y bueno, todos hacía presagiar que la encuesta lideraba ambas derechas. Hace tiempo yo había visto eh, Fujimori, bueno, candidata eterna a la derecha, y el alza de todo este tiempo es Rafael López Aliaga, porque como le dicen coloquialmente en Perú, bueno, por el rostro, se parece bueno, al actual alcalde de Lima, un hombre bastión conservador, el perfil conservador peruano, y todo rendía así hasta el día de ayer. Pasó unos sucesos extraños que yo lo vi a la rápida, unos enredos electorales a la hora de la votación en las mesas. Se habla de fraude, o se hablaba, gente que literalmente no alcanzó a votar, se cerraron las mesas, hubo un colapso, un millón de personas, creo que el otro día después, o por el día de hoy, lunes 13 de abril, faltaban 63.000 votos, el voto a voto, entre el primero y el segundo estuvo reñido en porcentaje, entonces faltó ese desenlace con esa disputa de la gente que faltó a votar, 63.000 como les digo. Y incluso aquí mismo en Chile, los peruanos habilitados en Chile para votar, que son alrededor de 200.000, también tuvieron un problema en espacio riesgo. Creo que fue el lugar donde le dieron de votación. También hubo un colapso aquí, desorden, filas, caos, una fila enorme. Bueno, producto de eso, seguramente se les llegó el tope horario y no pudieron votar. Fue un despelote. En Perú, sobre todo, fue el problema mayor, obviamente, en cada uno de los departamentos, como le dicen en Perú o las regiones. Creo que es departamento. Amigos peruanos ahí, corrijan. Sí, así está bien. Entonces yo vi la noticia de cómo aquí en Perú votaban los amigos peruanos, los que residen en Chile. Y en Perú, entonces veía canal peruano. Ay, pero y eso, todo marchaba eso hasta ya bien tarde, entraba ya el conteo de votos y salía eh, escrutinio total, porcentaje recién iniciándose, los primeros hechos sospechosos. Nos dejaron afuera, hay gente que empezó a reclamar, oye, no podemos ejercer nuestro voto. Y eso en primera vista, como yo lo vi con los datos, gráficos, le afectó a López Aliaga, parece. Porque yo vi después, primero sondeo, Keiko Fujimori primera, ella marchaba primera, y dos, segundo, otro, la lista roja, dos con lista roja, y eh, Aliaga aparecía como cuarto. Y dije, ya, para mí que se va a acabar. Claro, y después salió, que sacó un video Aliaga reclamando, vamos todos mañana a defender nuestro voto, y eso hoy día cambió. Y tenemos finalmente a eh, Fujimori, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasando en primera, o sea, pasando al balotaje, segunda vuelta. Primero respectivamente Fujimori y segundo López Aliaga. Así que, puta, es que excelente, mejor. Así que tal cual se cumplió lo que vaticinaron las encuestas. Ahí está, volvió a la normalidad, ese pequeño retroceso medio raro. Así que qué mejor, un estupendo, felicitaciones, digno de admirar, un ejemplo, excelente contexto y escenario de los peruanos, dos candidatos de derecha y bien de derecha en segunda vuelta, fenomenal. Como digo, nos sorprende, hace rato ya lo vienen demostrando así los amigos peruanos, los patriotas peruanos. Entonces va a tener dos perfiles de votante de derecha en segunda vuelta. Fujimori, el legado del Fujimorato, ¿no es cierto? Su padre, Alberto Fujimori, de la época del 90. Se podría decir más corte, más patriota, nacionalista, no sé cómo llamarlo. Económico, no hay diferencia porque los dos son liberales en lo económico. Y Rafael López Aliaga es conservador. Entonces sería como una patriota y un conservador. Tienen para regalonearse, para chuparse los dedos, elegir sin ninguna preocupación. Aquí estamos, elijan el mejor, el que decían. El conservador o patriota. O sea, no puede ser mejor, tan perfectos la raja. Los zurdos totalmente hundidos. Y bueno, es inédito, pues bueno, locura. Ustedes en Perú son tan buenos para votar presidente, increíble.
Ahora al revés. Fueron, rompieron todo un récord en tener la mayor cantidad de candidatos inscritos en la papeleta, o sea, 35. Pucha, que les gustan los presidentes, pero no duran. Bueno, espere que uno de estos dos eh, candidatos de derecha, que llegue como un nuevo ciclo a la derecha en Perú, lo hagan durar. Ojalá que no, porque no se asegure que un presidente dure en Perú. No, no se los digo mal, que es un hecho. La inestabilidad política de Perú deja mucho que desear. Entonces, ojalá que tenga una gobernabilidad, una inauguración y que se haga respetar como autoridad. Se respete lo votado. Por un lado, se aplaude cuando los peruanos por lo menos se levantan contra los políticos corruptos, impresionante. Todos los políticos peruanos presos, expresidentes, y muchos hueones para afuera, por ejemplo el Pedro Castillo, lo sacaron menos, justo a tiempo. Pero cuando hay buenos gobiernos también a veces no dejan gobernar. Por ejemplo, le pasó a Kuczynski. Ojalá que no pase lo mismo ahora con Keiko Fujimori o López Aliaga. Porque tenga un futuro más estable Perú eh, en la política, que eso se refleja al fin y al cabo en las materias, lo- digamos, los proyectos, en la reforma y los cambios económicos, etcétera. A pesar de que Perú tiene cierta estabilidad económica, está creciendo, si hay una estabilidad política mucho mejor aún. Se puede aprovechar mucho más el potencial como un país serio dentro de la región, como deberían ser todos. Nosotros aquí con casi nuestra democracia liberal del presidente ha sido estable el último año, ganó casa ahora. Hay un desorden digamos, por así decirlo, de callejones, de pasillo de los zurdos, araraqueando, gritando por cualquier wea, o sea, farándula, o sea, lo que haga Cas, ¡ah! Así están los zurdos. Pero no es más que eso, o sea, que hay una estabilidad política de cambio de gobierno, ministerio, vicepresidente interino, por lo menos eso, eso no, por lo menos. Así que espero que todos los países tengan cierta línea de estabilidad. Mire, si yo fuese peruano, yo tendría un dilema exquisito, la raja. Sería disfrutaría este momento. Dos derechas en segunda vuelta, bacán. Ni siquiera un centro derechito, no, dos de derecha, derecha. Pero tendría igual un dilema un poco dudoso. Yo me sentiría, y por primera vez diría y siento que voy a tener que ver realmente los debates y tener que ver un candidato que me convenza y analizar ambas candidaturas, sus postulados, leer lo que dice los discursos para el tomar la decisión. Por primera vez estoy sintiendo diciendo eso. Sí, yo sé generalmente, como mucha gente, ya tenemos nuestro voto asegurado porque tenemos nuestros principios fuertes, no tenemos que, muchas veces como mucha gente que tiene que elegir su candidato en plena campaña, incluso antes de la segunda vuelta, porque no está muy metido en el tema, uno que está metido ya sabe de una, desde antes que sea candidato. Ahora digo y siento que por primera vez tengo que ver un candidato, tiene que convencerme, tengo que ver sus programas y los debates al cual es el mejor. Porque los dos son fantásticos, que chucha, por cuál me escojo. El mejor de los mejores nomás. El bien, no el mal menor, sino que el bien mayor. No, muy bien. O sea, en la parada que están, en la parada que quedaron ustedes ahora, amigos vecinos peruanos, no, está la raja, como decimos acá. O sea, los felicito, genial. Bueno, entonces se cierra así y la segunda vuelta, no sé si era el 6 de julio o junio, no me acuerdo, junio o julio por ahí, porque asume el 28 de julio el nuevo presidente, el día de la independencia peruana, ese día asume, así que hasta interino, que ya no sé cuál nombre es, le queda a poco, bueno, no sé. Creo que otro comunista más, pero bueno, ya le queda poco. El Congreso salía un gráfico como que un Congreso distribuido, creo que también, no estoy seguro, pero parece que también lo tuvieron los cupos, los caños, ambas derechas. Mayoría derecha, genial. Dentro de... Ah, porque también fue... Bueno, yo creo que por esto vino el caos en las elecciones, un colapso. También hubo una lista grande nueva de elecciones parlamentarias en Perú que por primera vez, o vuelven, luego hace mucho tiempo ahí, no sé, a votar los peruanos un congreso bicameral. O sea, vuelven a votar por diputados y senadores. Antes era unicameral, votaban por representantes nomás. Ahora vuelven las dos cámaras, entonces volvieron, como se agregaron mucho más votos a elegir, cargo a elegir, las papeletas se agrandaron, entonces eso dejó la cagá, como hicimos acá en Chile. Tuvieron que elegir diputados, senadores, entonces dentro de ese gráfico que vi, diputados, senadores, creo que la derecha también obtuvo buenos números. No sé si mayores, pero parece que sí. Si es así, mejor aún. Peruano,
estén tranquilos. Pero defiendan lo votado y cuídenlo y háganlo orar y por favor. Eso. Bueno, y con respecto a Hungría, pasando al otro continente, el viejo continente, bueno, noticias lamentables, malas noticias, pencas. Ha caído el bastión histórico de Hungría, Europa Oriental, patriota, conservador, ortodoxo, católico, oriental. Era el verdadero muro occidente, como yo siempre decía, todos los países de Europa, eh, Europa del Este. No ese falso estado de los... No puedo nombrarlo porque ahí van a aparecer los llorones. Bueno, yo creo que muchos... Los Sion... Bueno, Hungría, un país fuerte, un bastión, daba su ejemplo con la frontera ilegal. El muro de Europa. Uno de los pocos países que defendía su identidad, su soberanía y la inmigración. Uno estaba en Hungría, ve los videos de Hungría. Nada de inmigrantes. Nativos total, húngaros, húngaras. Las mujeres preciosas. No había musulmanes, etc. Unas políticas migratorias fuertes. De hecho, Kass tenía como modelo el modelo húngaro. Así como el dominicano, pero de hecho viajó, se juntó con Víctor Orbán, el presidente de Hungría, por su política ejemplar en Europa en cuanto al bastión de la derecha, el periodismo. Prácticamente era el líder de la derecha europea. Era, bueno, de un corte más patriota, más nacionalista también. Era pro-Putin, eso sí, era pro-Putin. Y era, bueno, conocido por ser más antiglobalista que toda la élite política húngara histórica. Y bueno, llevaba 16 años siendo primer ministro. O sea, era un líder con un carismático, con una popularidad estadista total. Bueno, le ganó no un zurdo, así que por lo menos en ese sentido buena noticia. No es ningún zurdo que le ganó. Le ganó un centro derechita, típico al set, ya sabemos el de siempre. Pro Ucrania, globalista, pro Unión Europea, la establishment. Increíble porque Víctor Orbán por un lado era pro Putin y el otro que se llama, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, Víctor Laisk, no me acuerdo el apellido, les voy a mentir, pero él era pro Zelensky, pro Ucrania. Entonces, esto se dirimió por la mirada a Europa que va a tener Hungría de cara a los próximos años. Esa fue la mirada de los húngaros a la elección. Los húngaros quizás dijeron, ya, no más proteccionismo, no más aislamiento de Europa, nacionalista, de mano de las políticas de Víctor Orbán, nos vamos a abrir Europa, a la globalización, ¿qué? Bueno, globalismo, entregarse la soberanía a la Unión Europea, a Ucrania, a los que mandan más arriba, eh, a la OTAN, etcétera, de cara con el candidato de la centro derecha que salió victorioso como nuevo primer ministro de Hungría. Fue más que nada por eso, tampoco fue una cuestión de lo que los zurdos húngaros hayan alzado. O sea, los zurdos húngaros salían videos ya protestando contra Víctor Orbán. Y claro, fueron a votar por este loco de centro derecha, digamos, para hacerle frente y acabar con el histórico y gran eh, primer ministerio, por ese gobierno de años de Víctor Orbán, porque no les queda otra. No hay posibilidad de ningún zurdo en Hungría. Entonces, fue más que nada por eso, por anti-Orbán, por así decirlo. Pero miren, si es tan derecha, aún así, a pesar de que perdió Orbán, tranquilo, es tan derecha Hungría, siguen teniendo los números para la derecha a favor igual, así que tampoco que haya perdido la derecha como tal al 100% en Hungría. Es tan derecha que dos candidatos de derecha. Fue una segunda vuelta sin ninguna izquierda. Y le agreguémosle algo más, mucho más espectacular todavía. Incluso puede, la noticia esta es incluso igual o mejor que, que si haya ganado Víctor Orbán o no haya ganado. Da lo mismo, irrelevancia. El Congreso húngaro, el próximo Congreso húngaro es 100% facho, patriota. No hay ni un solo puto, ni un escaño zurdo. Ninguno, ni siquiera un centro izquierda moderado, un socialdemócrata, ni siquiera. Cero escaño para la izquierda en Hungría. Todo derecha. Víctor Orbán y la centro derecha que triunfó. Todo el Congreso de derecha. Es impresionante, espectacular. Histórico los números.
Bueno, no sé cómo actuar la posición a... Bueno, en este caso, la posición a este centro derecha. Víctor Orbán ya hacer como una posición de defender el patriotismo y la soberanía. Miren, esta elección claramente no fue izquierda-derecha, fue lo que se está hablando hace mucho tiempo ya, y lo que decimos que es la verdadera lucha o la batalla. Fue patriotismo versus globalismo. Se acabó la derecha de la batalla de derecha-izquierda. El bueno divide en ser. Se acabó eso, ya obsoleto. Patriotismo y globalismo. Víctor Orbán, patriotismo, globalismo, el Juan de centro derecha. Ahí está. Entonces, en el Congreso se va a reflejar ese tipo de oposición de Víctor Orbán. Víctor Orbán va a quedar como el líder de la oposición NATO. Eh, Apenas se ponga este hueón cediendo la soberanía de Hungría, Víctor Orbán va a estar con sus votantes y sus diputados, senadores. Ahí está. Bueno, incluso yo creo que es tan derecha y es tanto el legado, el significado que va a dejar Víctor Orbán, que incluso a este compadre quizás no le vaya muy bien, a los húngaros no les va a gustar haber cambiado la línea política patriota que tenía Hungría, y capaz que Víctor Orbán vuelva a las próximas elecciones. Anda a saber. O alguien referente nuevo a la derecha patriota. Así que miren, algo en común, y mismo día, mismo fin de semana, miren, qué curioso, tuvieron elecciones de Perú y Hungría. Dos candidatos de derecha, en ambas elecciones. Y los damos con elecciones de Congreso. No, pero la Hungría es impresionante. Los números del Congreso de Hungría es increíble. Es tan facho, es tan Hungría que hasta el Congreso es de derecha. Y el que ganó, ni siquiera de la posición de la extrema izquierda, no, un poquito derecha. Qué envidia esa enojate en un país así. Ya ganamos Cas Paliza, pero 40% de hueones que votó por la Jara, weón. Y están ahí soportarlo, criticando por puras weas. Y 4 años de Meluso estuvieron callados. Pero bueno, son diferencias culturales. Hungría, Europa vivió por mucho. ¿Sabe lo que es el comunismo? El hambre, lo que vivieron con la Unión Soviética, las guerras, Segunda Guerra Mundial. Son países que vivieron el nazismo y el comunismo. Entonces, ¿entienden de eso? Así que bueno, por un lado, lamentable por Hungría, pero por lo menos económicamente Hungría no se va a ir, no va a caer. Alguien derecha que económicamente algo sabrá mantendrá la economía de libre mercado, la estabilidad económica. No es un zurdo empobrecedor, por lo menos, eso es lo bueno. Por mucho que sea un globalista y un títere y Perkin de la élite, de hecho, aparte de ser pro Zelensky, es pro ese estado que un poquito más abajo, esto no lo puedo nombrar porque si lo nombro van a ser todos los algoritmos y todos los llorones. Ay, pero es que cómo es que utiliza la palabra de Dios en vano. Ensucia la palabra de la Biblia. Ese estado. Bueno, ese candidato está aquí con el gorrito de la que es más globalista. Bueno, creo que Víctor Orban también lo criticaron, leí por ahí. Que estaba metido con algunas cosas. Quizás decepcionó un poco, pero peor que el otro no creo. Así que. eh, Eso vi una imagen del que está. Lo manejan los mismos de siempre. Los de la máscara, se disfrazan de oveja. Bueno, los que saben, saben. Así que eso con respecto a Hungría y Perú. Que estés bien, nos estamos viendo en el próximo video.